Amén, gloria a Dios. Bueno, aquí estamos reunidos una vez más. Dios les bendiga a todos. A los que me están mirando, ¿qué tal? Buenas tardes, Dios les bendiga. Que podamos gozarnos de este momento de una manera especial, poder aprender y seguir estudiando las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros en su palabra. Así que presta mucha atención, que Dios quiere hablarnos como en cada momento, que puedas atesorar esto en tu corazón. Así que vamos a empezar la enseñanza. Vamos a hablar sobre algo muy importante y que tiene mucho que ver con los días en los que estamos viviendo, ¿no? Porque en realidad lo que vamos a hablar nosotros es de un personaje y de una historia bíblica altamente conocida, donde vamos a encontrar a Balac, a Balaam y a la mula de Balaam. O sea, vamos a encontrar todos estos personajes y vamos a encontrar cosas interesantes, pero lo vamos a ver desde otro punto de vista. Siempre se ha predicado o se ha enseñado desde un lugar y queremos enseñarlo desde otro lugar, y creo que va a ser muy lindo y creo que nos va a llenar de una expectación diferente. Así que vamos a meternos en Números capítulo 22, verso 1 al verso 4. Dice así: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Amén. Nosotros podemos encontrarnos aquí en un momento especial, un momento específico, y dice que luego el pueblo de Israel, yo lo estoy leyendo de una nueva versión, nueva traducción viviente, dice que viajó a las llanuras de Moab y acampó al oriente del río Jordán frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, dice que había visto todo lo que los israelitas habían hecho a los amorreos. Entonces, cuando el pueblo de Moab vio a los israelitas, que eran muchos, se aterró. Y el rey de Moab dijo a los ancianos de Madián: esta muchedumbre devorará. En la versión Reina Valera 1960 dice lamerá. Lo que está diciendo aquí es: esta muchedumbre devorará todo lo que esté a la vista, como un buey devora el pasto del campo. Entonces Balac, junto con los moabitas, se llenó de miedo, se llenó de terror, porque nunca habían visto una cantidad tan grande. Recuerden ustedes la cantidad de gente que había salido de Egipto. Estamos hablando de los hombres, pero eran hombres, eran mujeres, eran niños y era ganado. O sea, había un montón, llenaba las llanuras. Pero además dice que el rey había oído lo que había pasado con los amorreos. No era poca cosa. No era como ahora la globalización, que algo que pasa hoy aquí a los 10 segundos lo saben en Japón. No era así, es más lento, pero así todo, las informaciones de algo tan grande, de algo tan tremendo, habían llegado hasta los moabitas. Ellos sabían lo que había pasado y esto dice que provocó el terror. Ahora, lo importante es entender la profundidad de la palabra y comprender los distintos puntos que nos llevan a entender un pueblo. Moab. ¿Quién era Moab? ¿Por qué los israelitas estaban ahí en ese lugar, en el lugar de los moabitas? Lo primero importante de entender es que el territorio que ocupaba Moab en ese momento era un territorio que ocupaba o que formaba parte de la posesión de Abraham. Y vamos a ver que Moab era pariente de Abraham. Entonces, ahora quiero que vean esto, cómo había nacido Moab, para que ustedes entiendan hasta dónde llega, por qué después, al transcurrir del estudio, vamos a darnos cuenta por qué el rey Balac quiere hacer lo que dice que quiere hacer con el pueblo de Israel. Vamos al libro de Génesis, capítulo 19, verso 29 al 33. Génesis 19, 29 al 33. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot del medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas.
Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra, que entre nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron de beber vino a su padre aquella noche. Entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Acá en el verso 33 de esta versión dice: así que aquella noche lo emborracharon con vino, y la hija mayor entró y tuvo relaciones sexuales con su padre. Él no se dio cuenta cuando ella se acostó y cuando ella se levantó. Vemos aquí que había pasado algo tremendo. Sodoma y Gomorra habían sido destruidos. Era algo tremendo que había pasado, era algo muy grande que había acontecido. Las hijas de Lot sabían que no había quedado nada. Después, cuando llegaron a estar seguras, a estar en un lugar de refugio, ellos podían ver el humo que se levantaba de donde en alguna oportunidad había sido el lugar donde ellas habían vivido. Ya no estaba más ni Sodoma ni Gomorra. Por tanto, el pensamiento de estas mujeres, ignorante pensamiento, pero pensamiento al fin, es cuando habla en el verso 32 y dice, en el verso 31, y dice: no queda hombre en ningún lugar de esta región, así que no podemos casarnos como todas las demás, y nuestro padre pronto será viejo para tener hijos. O sea, nadie va a poder allegarse a nosotros, nadie va a poder entrar, dice la versión Reina Valera, nadie va a poder entrar en nosotros para darnos un hijo. No queda hombre, murieron todos. Entonces el pensamiento, loco pensamiento por cierto, de las hijas fue emborrachar al padre y tener relaciones sexuales con ella. Ahora, de la relación que tuvo la hija mayor, en el verso 37, ¿qué vemos? ¿Qué dice el verso 37? Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab. Ahí está. De una relación incestuosa del padre con la hija mayor nació Moab. De ahí nacen los moabitas. Entonces, primero, que esto es muy importante, que ustedes cuando estén estudiando la Biblia siguen en la profundidad. No esperen solamente lo que muchos enseñan y muchos dicen: esperemos que Dios nos muestre, que Dios... Sí, Dios nos muestra, Dios nos revela, su Espíritu Santo está con nosotros, pero también nosotros debemos buscar el poder entender más. Cuando nosotros más buscamos y cuando nosotros más nos interiorizamos, Dios más nos llena de su poder y de su Espíritu. Entonces, ¿por qué esa situación? Importante saber de dónde nace Moab, de una relación incestuosa. Nace de un pecado abominable, padre con hijas, abominable. Primero eso. Segundo, el territorio donde están. Es un territorio que pertenece a Abraham. Porque tanto Abraham como Lot, cuando se separan, todo ese territorio era de ellos. Se separan, recuerdan que suben y dicen: bueno, elegí dónde vas a ir y donde vas vos yo voy a ir al contrario. Y se acuerdan que Lot elige un lugar de la llanura, que estaba todo lindo, todo hermoso, que es Sodoma y Gomorra, y Abraham elige el otro lugar. Pero todo eso les pertenecía a ellos. Por tanto, Israel va a un lugar en que por herencia también le pertenece a ellos. Moab y los moabitas en ese momento se sienten aterrorizados porque además saben lo que había pasado con el amorreo y además de todo vienen con la carga que de dónde nacieron, de una relación incestuosa y pecaminosa. Así vamos entendiendo el contexto de lo que era eso. ¿Ven? ¿Van entendiendo? Entonces, nos encontramos con esa situación y los moabitas tenían gran temor y angustia sabiendo todo lo que había hecho Israel a los amorreos. Así dice en el capítulo 22 de Números, versos 5 y 6. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Bien. Dice ahí en el capítulo 22, versos 5 y 6, lo que acabamos de leer: mandó llamar entonces a Balaam. Balac manda a llamar a Balaam. Ya vamos a interiorizarnos de quién era Balaam. Balaam era una persona muy conocida en aquel momento, muy famosa en aquel momento. Balaam era hijo de Beor y le explica todo.
y le pide que vaya y maldiga a Israel. Y reconoce dos cosas. Reconoce, primero, que Israel es más fuerte que su pueblo. Lo primero que reconoce. Dice, porque ellos son más fuertes que yo. Y lo segundo que reconoce es que Balán, a quien bendijera, sería bendito, y a quien maldijera, sería maldito. Claro que se equivoca, aunque reconoce ambas cosas, se equivoca en las dos cosas. Y ahora vamos a ver por qué se equivoca en las dos cosas. Primero, él dice, verso 5, ¿cómo es que dice? Repetime el verso 5. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Lo primero que él hace, dice, maldecime este pueblo, porque es más fuerte que yo. Reconoce que el pueblo de Israel es más fuerte que él, pero se equivoca. Porque no es el pueblo de Israel más fuerte que el pueblo de él. Lo que no alcanza a reconocer, la ceguera de este hombre, pasa por no darse cuenta que no es el pueblo de Israel más fuerte que el pueblo de Moab. No, el Dios de Israel es el fuerte. Superior a los dioses de Moab. Pero es superior a los dioses de Moab por una cosa simple. El Dios de Israel existe. Los dioses de Moab no. Entonces, él, apartado de la capacidad de poder entender el poder de Dios, ese pueblo dice es más fuerte que el mío, ¿no? ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros en lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, yo no me voy a meter con aquel, porque aquel es más fuerte que yo? ¿Cuántas veces? Estando en el mundo, digo, nos ha pasado eso. ¿Cuántas veces? No, porque aquel es más fuerte que yo. Y no nos damos cuenta que no es que alguien sea más fuerte que vos, es lo que hay en ese alguien lo que es más fuerte que vos. Nosotros somos más fuertes que un montón de otros. ¿Por qué? ¿Por nosotros? No, por quien está en nosotros. ¿Por quién está en nosotros? Esto es lo fundamental. Esto es lo que no entendió el rey de Moab. Vio a Israel más fuerte. No, no es Israel más fuerte. Es el Dios de Israel era más fuerte. El mismo Dios que hoy tenemos. Ahora, fíjense bien lo que dice Zacarías, capítulo 4, verso 6. ¿Qué dice? Entonces respondió y me habló diciendo: esta palabra es de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Claro, el rey de Moab no había leído nunca a Zacarías. Obviamente Zacarías nació mucho después de esta situación, pero él alcanzó a entender eso, que no es con ejércitos, que no es con fuerza bruta. Moab no lo vio. El rey de Moab no se dio cuenta, vio al pueblo y dijo, es más fuerte, no. Y Zacarías nos dice, no, tranquilo, no es con ejército, no es con espada, no es con armas de ninguna índole, es con mi espíritu. Es la parte, y a mí me entusiasma hablar de esto, hermanos, es la parte en la que nosotros empezamos a entender hacia dónde, cómo debemos vivir. ¿A cuántos de nosotros nos toman esos accesos de ira? Porque es verdad. Y queremos hacer justicia por nuestras propias manos. ¿Cuántas veces nos gustaría hacer justicia por nuestras propias manos? Y es donde tenemos que entender que es Él el que nos está protegiendo, que es Él el que está con nosotros, que el que nos hizo algo a nosotros. ¿Cómo dicen las Escrituras? No hay del que le hace esto a uno de mis pequeñitos. ¡Ay! ¿Cómo sigue? Más le valdría atarse una piedra de molino al cuello y echarse al mar antes de hacer tropezar uno de estos mis pequeñitos. ¿Quiénes son mis pequeñitos? No tengo la mano, hermano. Somos nosotros los pequeñitos. Nosotros, normalmente, nuestra parte humana es la que quiere defenderse. Nuestra parte humana es la que quiere pelear. Nuestra parte humana es la que busca la justicia. Nuestra parte humana, inclusive, en muchas oportunidades, busca la venganza. No podemos. Claro, no hay que vengarse. No digo eso. Digo que mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Está en la Biblia, hermano. Tenemos que aprender a leer la Biblia. Tenemos que aprender a tomar la Biblia y aplicarla a nosotros. Porque, hermano, si lo dice la palabra de Dios, la palabra es verdad. Y por fe hay que creerla. No hay otra alternativa. Entonces, si dice, mía es la venganza, yo pagaré. Si dice,
no es con ejércitos, no es con armas, es con mi Santo Espíritu. Hermanos, no es el pueblo más fuerte, no es el pueblo que está en el mundo más fuerte que yo. Ni el diablo es más fuerte que yo. Bueno, es verdad que es más fuerte que yo, pero no es más fuerte que el Dios mío. Y el Dios mío está conmigo, y el Dios mío está en mí. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por tanto, el Dios que está en mí es más fuerte que cualquiera. La gente no lo entiende. Por eso el diablo se equivoca, hermano. Miren, por eso el diablo se equivoca. ¿Cuánta gente? Yo he visto, hermanos, en las calles, en algunos lugares donde hacen algunos conjuros, meten brujerías y hacen cosas así. Y la gente cuando pasa por ahí lo mira, y yo he visto cómo pegan la vuelta para no tocarlo, tienen miedo de... ¿Qué puede hacer? El diablo intenta hacerte entender que te está haciendo cosas a vos, pero más poderoso es el que está en mí. Vos a mí no me vas a poder hacer nada porque estoy bajo la cobertura del grandioso Jehová de los ejércitos. Pelearán contra ti, le dijo a Jeremías. ¿Y qué pasaba? ¿Cómo seguía? Mas no te vencerán. Pelearán contra ti. Y dice, y te pondré como pedernal. Intentarán, golpearán, pero no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque yo estoy. Porque estoy yo. Y muchas veces, hermanos, nosotros, al mismo Jeremías le dice, no te conviertas vos a ellos, que ellos se conviertan a vos. Entonces vos decís, bueno, tengo que predicar más, No. A veces sencillamente estando quieto, la gente ve cómo vienen contra vos y rebotan. Vienen, rebotan, vienen, rebotan. ¿Qué tiene ese? Bueno, dijiste ni una sola palabra, pero vieron todas las maldades rebotar, 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 y vos seguiste en pie. ¿Qué tiene ese? A Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Eso es lo que tenemos. Entonces no decimos nada. Ahora cuando nos viene a preguntar, ahí sí que abrimos la boca bien larga, sacamos la lengua bien afuera y le decimos, Cristo Jesús es nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahí es donde está la verdad. Entonces, nosotros podemos ver todo esto. Ahí está el error cometido, uno de los errores. Estamos buscando la protección de Balaam. Y además, el otro punto que se equivoca era que Balaam no era siervo de Dios. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque lo dice la Biblia. Veamos en Números capítulo 22, verso 7. ¿Qué dice? Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Entonces los mensajeros de Balac y los ancianos de Moab y de Madián partieron con el dinero para pagarle a Balaam. Hermano, un siervo de Dios no cobra. Y dice las Escrituras que para pagarle, ¿qué? ¿Cómo decía? ¿Las qué? Las adivinaciones. No era cristiano. Un cristiano no adivina. Bueno, claro, en este momento van a decir, bueno, pues estamos hablando del Antiguo Testamento. Ahí no hay cristiano, es verdad. Pero él realmente no era un siervo de Jehová. Porque los siervos de Jehová tampoco adivinaban. Y le querían pagar. ¿Por qué le quieren pagar? ¿Por qué quieren darle salario de adivinación si no era divino? Le querían pagar por las adivinaciones porque sabían que era divino. Que era un adivino, y no un adivino cualquiera, hermano, era un adivino grande. Y le trajeron regalos, pago de adivino, para pagar sus conjuros. Miren Números 24, capítulo 24, verso 10 al verso 13. ¿Qué dice? Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado la honra. Y Balaam le respondió: no lo declararé yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio. Mas lo que hablé Jehová, eso diré yo. O sea, lo que no entienden algunos es algo muy sencillo, algo muy simple. Lo que no entienden es que por más que vayan a alguien y le paguen a ese alguien, no pueden hacer lo que Dios no permite que hagan. Miren, podrán hacer conjuros contra ustedes, podrán hacer cuantos sacrificios quieran contra ustedes. Si Dios está con vos, no pueden hacerle nada.
Querían pagarle. Y fíjense hasta qué punto se enojó Balac. Y le dijo, pero yo te llamé. Y dice, ¿para qué te llamé? Para que me maldigas. Un siervo de Dios no maldice a nadie. Te llamé para que me maldigas a un pueblo. Y dice Balaam, le contesta, pero yo ya le dije a tus siervos que aunque me diese la casa llena de oro y la casa llena de plata, yo no voy a poder hacer más allá de lo que Dios me diga que haga. No puedo. Hasta él, que era divino, sabía las cosas como venían. Él sabía que no podía. Muchas veces, hermanos, muchas veces, sin darnos cuenta, caemos en cosas así. Bueno, el hermanito tal me da un buen diezmo, entonces vamos a hacer lo que él quiere. No, hermano. A nosotros no nos paga el sueldo nadie. El único que nos paga nuestro sueldo es Cristo Jesús. Somos sus siervos. Y Él sabe de todo lo que necesitamos y Él nos da conforme a nuestras necesidades. No tenemos que comprar, no tenemos que vendernos. Somos ministros de Dios. Somos sus ministros. Él sabe lo que tiene que darnos. Y Él dice, el que trabaja en el Evangelio, que viva del Evangelio. Él dice, no embozarás al buey que trilla. Él está claro cuando habla Él. Y es muy claro lo que está diciendo Él. Y aquí nosotros tenemos que entender esta situación. Balaam era un adivino, cobraba por hacer cosas. Lo cual obviamente es muy diferente, pero ¿cómo sé esto? ¿Cómo puede comprenderse? Bueno, miren Números 22:8, a ver, ¿qué dicen? Él les dijo, reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Bien, en el 22:8, porque resulta que llegaron hasta donde estaba Balaam y le transmitieron el mensaje de Balac, y dice, en el 8 dice, quédense aquí esta noche, le contesta Balaam. Y en la mañana les diré lo que me indique el Señor. Así que los funcionarios de Moab se quedaron con Balaam. Fueron, les dijeron, mirá, Balac dice que vayas, que si vos maldecís a este pueblo, te vamos a dar un montón de plata y te vamos a honrar y te vamos a bendecir y qué sé yo y qué sé cuánto. Hablaron de un montón de cosas. Y él le dice, bueno, a ver, quédense quietitos y vamos a esperar a ver qué nos dice Dios. Ahora, algo que yo no entiendo, lo vamos a analizar juntos, hermano, para que ustedes vean. ¿Para qué esperar? ¿Para qué esperar? Si el asunto era tan importante, ¿no podría Dios contestar inmediatamente? ¿No podría haberlo hecho? Fíjense, cuando Naamán, ¿se acuerdan de Naamán, hermanos? Cuando Naamán va a ver al rey, ¿se acuerdan la cuestión, la historia de Naamán? Que estaba cubierto su cuerpo de lepra y le da cartas, le manda cartas y él va a ver al rey de Israel y le dice, mira, tengo este problema. ¿Se acuerdan que el rey se enoja y se pone mal? Y dice, fíjense que lo que está haciendo este hombre es querer tener problemas con nosotros porque viene para que yo lo sane. ¿Yo cómo lo voy a sanar? Y como no lo puedo sanar, entonces va a tener excusa para entrar en guerra. Se hizo un problemón tremendo el rey. Cuando se entera le dice, hermano, fíjense lo que dice. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 8. Segunda de Reyes 5, 8. ¿Qué dice? Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Por qué tanto problema? No le dijo, Eliseo no le dijo, bueno, espera, para, tranquilo rey, descansá, voy a ver qué me dice Dios esta noche y mañana... No, le dijo, ¿qué te pasa, rey? ¿Por qué te pusiste así? ¿Cuál es el problema? ¿Porque vos no lo vas a poder sanar? Claro que vos no lo vas a poder sanar. Pero vos mandalo aquí. Y vas a ver él, quien fuese, que en Israel sigue el profeta, mandalo. Y lo mandó. Dice, llegó hasta él. Vamos a ver lo que dice el verso 9 y 10 del mismo capítulo de Segunda de Reyes. ¿Qué dice? Y vino Naam con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y levántate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Ni bien llegó Naamán a la casa, cuando se acercó a la puerta, ni siquiera le habló. Inmediatamente le manda al siervo y le dice, bueno, a ver, andá y metete 7 veces en el río Jordán. Ah, fíjese una cosa, un general, y después usted en su casa fíjese la historia y verá que era un general muy importante, un general muy respetado, un general que había ganado un montón de batallas, un general poderoso,
Era alguien que daba miedo y que además provocaba respeto. Eliseo ni siquiera le abrió la puerta. Se acerca a Eliseo y ¿qué hace Eliseo? Lo manda a bañar. Automáticamente, anda a bañarte. Imagínese usted si viene un general famoso y a su casa le dice anda a bañarte. Usted no le haría eso. Sin embargo, él sí le dijo. ¿Por qué? Primero y principal, no hay ningún cargo en esta tierra más importante que ser siervo de Dios. Podrá ser general, podrá ser emperador, podrá ser rey, podrá ser presidente. Ningún cargo en esta tierra es más grande y más poderoso que ser ministro de Cristo Jesús. Eso tiene que provocarnos una honra tremenda. Una gratitud a Dios. Nos ha constituido, dice las Escrituras, que constituyó a sus siervos, ¿qué? Llamas de fuego. Y Él ha constituido a sus siervos, miren lo que somos, hermanos. Llamas de fuego, a sus ministros, dice, los ha constituido llamas de fuego. Miren qué clase de cosas somos nosotros. No somos cualquier cosita, hermano. Somos llamas de fuego. Mire usted qué tremendo. Si no hay nada más grande, no hay nada más importante que ser ministro. Y él no lo esperó, no le dijo, espera un cachito que voy a preguntarle a Dios a ver qué. No, ni me llegó, le dijo, anda bañate. Y recuerdan que se enojó Naamán terriblemente. Y dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Acaso Labán y Farfat eran dos ríos del lugar de origen de él? Dice, no son más limpios. Es verdad, el río Jordán es bastante sucio. Dijo, aquellos lugares no son más limpios, no es mejor agua, no es más fuerte para que yo venga a meterme en este río. Y fíjense ustedes, hermano, que la lepra lo cubría por completo. Y cuando hizo lo que le mandó, verso 14 del capítulo 5, ¿qué dice? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ahí está. Hizo lo que el ministro de Dios le había dicho, y cuando hizo lo que el ministro de Dios le había dicho. Mira, hermano, esto es muy importante, que quiero que lo entiendan, por favor. Tenés que estar muy seguro que el que te está pastoreando es un ministro del Evangelio, es un ministro de Dios. Si el que te está pastoreando es ministro de Dios, hace lo que el ministro de Dios te dice, y yo te garantizo, y yo te aseguro que cuando te metas en el agua, tu carne va a quedar limpia y tan sana como la de un bebé. Y tu alma va a quedar nueva, y tu alma va a quedar restaurada, y tu vida va a estar llena del poder del Espíritu Santo. No por el ministro, sino porque habla a través de él el Dios mismo grandioso y glorioso. Porque todo lo que el ministro te diga tendrá como base sólida la palabra de Dios. Todo lo que el ministro te diga estará fundamentado en la palabra de Dios. No te vayas de ahí. Yo he escuchado cada barbaridad, hermano, predicar en los púlpitos. No vengas, no subas a un púlpito a predicar lo que soñaste. Que Dios no te mandó a predicar lo que soñaste. No te subas a un púlpito a predicar lo que recibiste. Dios no te mandó a que prediques lo que recibiste. Dios dice que a Él le ha placido salvar a la gente. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. ¿Cuál predicación? ¿De qué habla la predicación? De la palabra de Dios. Porque la fe está en el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermano, no hay otra cosa. La gente no viene, esto es lo que los ministros tienen que entender, tenemos que entender una buena vez. La gente no te viene a ver a vos, ministro. La gente no te viene a ver a vos. Viene a recibir de Dios. Vos no tenés que ser más que un canal por el cual vean y oigan a Dios. Porque la gloria es de Dios, y esto te lo digo a vos que me estás mirando, te lo digo con todo respeto y te lo digo con todo temor. Dios no comparte su gloria con nadie. No quieras sacarle la gloria que es de Dios. Mantenete quietito en un rincón. Dios te usa, eso es suficiente honra para vos. Pero la gloria siempre va a ser de Él. ¿Quién sana? Cristo Jesús. ¿Quién libera? Cristo Jesús. ¿Quién da fuerza? Cristo Jesús. ¿Quién resucita a los muertos? Cristo Jesús. ¿Quién da gloria eterna? Cristo Jesús. ¿Quién viene a buscarnos? Cristo Jesús. Nadie más. Ninguno de nosotros hacemos otra cosa más que eso. Más que mostrar la verdadera palabra. Y Eliseo fue claro. Eliseo lo mandó a bañar. Y cuando este hombre que se enojó, después reacciona, porque unos sirvientes le dicen, pero Señor, si venías dispuesto a darle un montón de dinero, lo único que te dice es que vayas a bañarte. Anda a bañarte, ¿qué problema te hace? Y medio entre refunfuño y qué sé yo, se sacó la ropa y se metió. Y salió con su carne nuevecita.
El Señor humilló al soberbio Naamán, que creía que él era, pero ¿cómo? Yo creía, porque ustedes después lo van a leer en su casa. Dice, yo pensé que él saldría a recibirme y estando de pie, elevaría sus manos y clamando a Dios me sanaría, y este lo mandó a bañar. Cosa loca, ¿no? Nada que ver. Y bien, y dice entonces que después vemos la diferencia aquí entre Eliseo y entre Balac. ¿Sí? Eliseo y Balaam. Balaam fue, ¿por qué? Estaba esperando. Ahora miren lo que pasó con Eliseo, capítulo 5, versos 15 y 16. ¿Qué dice? Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y él instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Yo te quiero regalar, pero yo te quiero dar, pero yo te quiero pagar. Miren la importancia. Quiero que entiendan esta importancia. Préstenme mucha atención a esto que estoy diciendo, por favor. Miren la importancia. Eliseo entendía que si él recibía un solo centavo, iba a ganar un centavo, pero iba a perder seguir siendo ministro de Dios. Y Eliseo dijo, ser ministro de Dios no vale ni toda la plata ni el oro del mundo. Guardate tu platita, Naamán, y guardate tu oro, y guardate todo lo que tenga, que te vaya muy bien, y regáláselo a quien quiera. Yo no necesito nada de vos, porque lo que me da Dios, vos no me lo podés dar. Sentirse usado por Dios. Ay, saya, sica, maya, sa. Anda, rabasita, la santa. Sentirse usado por Dios, hermano, es el pago más grande que jamás vas a recibir. Podrán darte millones de dólares, euros, hasta que llenes casas enteras. Podrán darte lingotes de oro. Nada se compara con sentirse usado por Dios. Oiga, eso no tiene precio. En lo más mínimo, hermano, en lo más mínimo. Aunque vos que me estás viendo, lo que tenés que hacer hoy es ser portero. Estás siendo usado por Dios. Estás siendo usado por Dios. Mi hermano, es preferible ser jardinero en los jardines de Dios que ser rey en el infierno. Hermano, y te tengo noticia, no es jardinero ya.